Saludos y muy bienvenidos jóvenes de sexto grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia y tecnología de sexto grado que corresponde a la semana número 18. Alisten ese cuadernito de apuntes y a escribirse dicho. El nombre de la lección: circuitos eléctricos en serie. Tenemos la primera parte, que es la indagación. Cuando adornas el árbol de Navidad, ¿has observado cómo van conectadas las luces? Pues la respuesta es sí. Y ahí tenemos también la figura, por supuesto. Si desconectaras la guía de luces del tomacorriente, retirarás una de las luces y después la conectarás de nuevo al tomacorriente. ¿Se volverá a encender la guía de luces? Pues no. La respuesta es no, porque la conexión, digamos, de estas luces navideñas que adornan un arbolito de Navidad van en serie. Y como es una serie, digamos, con una que ya no esté funcionando, esté quemada o no esté, pues ya ahí ya no se da el paso de corriente eléctrica. Por ende, pues ya no encenderían. El circuito que elaboramos en la semana previa es una conexión en serie. Si retiras un dispositivo, la corriente eléctrica cesa. En otras palabras, pues ya no hay paso de corriente eléctrica. Eh, una vez que has al menos escrito la pregunta, pues, y escrito que no, pasamos al siguiente subtítulo, que lo vas a escribir también, y le vamos a dar lectura para luego dar paso a escribir las preguntas con sus respectivas respuestas sugeridas que tenemos aquí. Conexiones eléctricas de luminarias. Aparte de las conexiones de luces de Navidad, existen varias conexiones eléctricas que funcionan de manera similar. Entre ellas podríamos mencionar las del alumbrado público y las conexiones de la iluminación de nuestras casas por la noche. También, cuando manipulas el interruptor de las luminarias de tu casa o de una lámpara de mesa, observas cómo se enciende o apaga, dependiendo la ubicación del interruptor. De forma similar, puedes percibir los fenómenos anteriores en tu centro educativo. Ahora ayuda a nuestros amigos a contestar unas preguntas. Y ahí tenemos a nuestro amiguito primero que dice: cuando se retira o se avería una de las luces que se utilizan para adornar al árbol de Navidad, ¿por qué quedan apagadas todas las demás? Pues la respuesta sugerida la tenemos en color rojo y dice: porque es un circuito en serie. Y en la posición de la bombilla retirada o la que se quemó, por decirlo así, ya no pasa corriente eléctrica. Desde ahí en adelante, básicamente, ya no pasa corriente eléctrica. Básicamente como que hay un corte ahí, hay un corte. Luego nuestra amiguita dice: cuando en tu casa hay que cambiar una luminaria por otra, el interruptor se coloca en modo apagado. ¿Por qué se realiza esta acción? Ahí tenemos la respuesta sugerida: porque es necesario que no circule corriente eléctrica para poder cambiar la luminaria. ¿Qué pasaría si no apagamos el interruptor? Si no lo apagamos, hay corriente eléctrica. Entonces, si intentas quitar el foco que se ha quemado y sustituirlo por uno bueno, es muy probable que te agarre la corriente eléctrica en la mano. Más aún si andas la mano húmeda. Recordad que la humedad y nuestro cuerpo, pues el cuerpo humano, pues es un conductor de la corriente eléctrica. Por esa razón, pues generalmente siempre desconectamos o apagamos ese interruptor para poder cambiar una luminaria, en este caso pues un foco. Creatividad, que es el otro momento. En el mundo de la electricidad y electrónica se utilizan esquemas estándar que nos permiten identificar la resistencia eléctrica, la fuente de poder o la batería, el interruptor switch, entre otros elementos. Son necesarios para representar circuitos en serie y paralelo. Yo interpreto esta información de este párrafo bien importante, bien pertinente, bien oportuna. Entonces, te recomiendo que lo escribas en tu cuadernito de apunte. Luego dice: representemos circuitos eléctricos. Antes de pasar al experimento de la próxima actividad, es necesario que nos familiaricemos con los símbolos eléctricos de cada uno de los dispositivos básicos que conforman un círculo o un circuito eléctrico. Pon atención.
Bueno, te invito también que hagas estas figuras, estos dibujos. Y la primera, pues ahí tenemos desde una batería o una pila de dedos, doble A o triple A, hasta unas pilas un poco más grandes y finalizamos con una pila de figura rectangular, por decirlo así. Por supuesto, pues las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo, pero el símbolo que representa a esa batería o esa fuente de poder es esta, es la primera básicamente. Y en la segunda, ahí tenemos una resistencia eléctrica, ahí tiene colores diferentes y cada color representa una unidad de medida. Puede ser 1, puede ser 3 o puede ser 0, dependiendo del color, pero el símbolo sería este que sigue ahí a continuación. Puede ser de la primera forma o de la segunda forma. Y luego tenemos el diodo emisor de luz, LED. Este puede ser un foco LED, etcétera, y hay en diferentes colores. Este es el símbolo que va a representar básicamente a una luz LED. Eh, en- es buena práctica colocar los valores de las magnitudes eléctricas cerca de los símbolos eléctricos. Un circuito de dos resistencias y una fuente de poder de 3 V, que son voltios, lo podemos representar con un diagrama de circuito como el de la derecha. Las líneas continuas que conectan los símbolos representan los cables físicos. Ahí tenemos, por ejemplo, para iniciar, tenemos una pila o una fuente de poder de 3 voltios, aquí. Y luego pasa para arriba, luego para la derecha, y aquí tenemos básicamente eh, un, eh, una resistencia eléctrica de 300 ohmios. Luego pasa más a la derecha, luego baja, luego va para la izquierda y ahí tenemos otra resistencia de 100 ohmios. Y al final, pues ahí llega, digamos, a la batería o fuente de poder. Y este es el diagrama de circuito eléctrico. Y luego, pues ahí en ocasiones es conveniente el uso de cajas de conexión para evitar el uso de cables que conecten los dispositivos reales. Usualmente se les llama breadboard. Tiene configuración de conexión para colocar los implementos eléctricos y ahí tenemos la figura. Y eso pues tiene múltiples agujeros y ahí pues donde se pueden colocar, digamos, eh, construir un circuito. Pero Nico nos dice que un circuito eléctrico es la conexión que se crea al colocar elementos que permiten el paso de la corriente eléctrica. Bueno, posteriormente dice, cómo puedes observar, la breadboard tiene una serie de puntos de conexión en las filas A, B, C, etcétera, y en las columnas 1, 2, 3, etcétera, que facilitan el montaje de un circuito para conectar eléctricamente una columna con otra columna. Nos auxiliamos de cables tipo Ampere. Y luego tenemos ahí el siguiente subtítulo, dice, usando una breadboard. Usaremos el multímetro y los cables Ampere para verificar la continuidad que hay en los puntos de una misma columna y además descubrir cómo conectar los puntos de dos columnas diferentes de una breadboard. Y ahí tenemos los materiales que se van a utilizar, por ejemplo, válidos para las actividades B y C. Hay un multímetro, dos resistencias de 100 ohmios y 330 ohmios, ambas de 0.5 watts. Un portabatería AA, dos baterías AA de 1.5 voltios, dos cables tipo cocodrilo, que son los que tienen en su extremo como esas tenacitas que apretan, 5 cables Ampere, un diodo emisor de luz LED de cualquier color y un breadboard. Pero al lado izquierdo, pues ahí tenemos un código QR para un experimento y pues podemos decir que para medir el voltaje directo conectamos en paralelo el multímetro y la pila, juntando las polaridades positiva y negativa de ambos. Luego, pues ahí tenemos el procedimiento que se va a seguir. No me voy a entretener tanto, pero se puede visualizar, digamos, para que sea en serie, se tiene que hacer de forma continua para que la corriente eléctrica pase, digamos, todo el circuito. Al lado derecho dice, fíjate que la prueba de continuidad permite evidenciar si hay paso de corriente entre dos puntos de un circuito eléctrico. Al haber paso de la corriente,
El multímetro emite una alerta audible o un pequeño cambio en la lectura de la resistencia eléctrica. Y Nico también nos recuerda, para medir la corriente eléctrica, debes de conectar en serie el multímetro en el circuito. Ahí pues la palabra clave es en serie. Serie. Bueno, luego que se ha verificado bien el procedimiento, por ahí dice, en la número 4, repite la prueba de continuidad en varios puntos de la report y responde a las preguntas de tu cuaderno de trabajo. Pues el cuaderno todavía no se tiene, tampoco la guía metodológica, tampoco el libro de texto. Sin embargo, podríamos ver que las tres resistencias son estas. Una resistencia de 150 ohmios, una resistencia de 300 ohmios y una resistencia de 330 ohmios. Como es un circuito en serio, pues no sabemos exactamente cuál es la pregunta en el cuaderno de trabajo, pero podría quedar, digamos, eso así. Pero si nos pidieran, digamos, el total, entonces sería la sumatoria, 780 ohmios. Sin embargo, quiero mencionarte que siempre va a quedar un poquito más cuando lo mide el multímetro. No te van a quedar 780 ohmios, te puede quedar 781, 782 ohmios, por ejemplo, así. Pero nunca te va a dar menos de eso. Por supuesto, va a depender de la pila, de la batería, de la fuente de poder. Si está nueva o semi-nueva, pues va a resultar con ese producto o un poco más. Luego tenemos la construcción de un circuito eléctrico en serie. Y ahí pues se va a aprender. Tenemos el procedimiento, pero en el numeral 3 dice, conecta las resistencias de 330 ohmios y 100 ohmios, una después de la otra, a la breadboard. Entonces tendría que hacerse una suma si se va a utilizar el multímetro, pero con el multímetro tendríamos que utilizarlo así como están los pasos al lado izquierdo. El número 1, pues conectamos los cables tipo cocodrilo o los alambres tipo cocodrilo en las pilas de esta manera con el multímetro. Las baterías o las pilas son la fuente de poder. Y en el número 2, pues ahí verificamos también la breadboard, ya donde están colocados, digamos, los elementos a considerar. Y posteriormente, pues el número 5 dice, mide el voltaje en cada resistencia y responde en tu cuaderno de trabajo. Como te repito, no sabemos cuál es la pregunta, porque todavía no están disponibles esos cuadernos de trabajo, pero que si se suman 330 más 100 ohmios, serían 430 ohmios. Eso es probable. Luego, en la número 6, mide cada resistencia. Luego, mide la resistencia equivalente poniendo una punta del multímetro donde inicia la de 330 ohmios y la otra punta donde finaliza la de 100 ohmios. Responde en tu cuaderno de trabajo. Pues puede ser poco más de 430 ohmios, pero ahí donde dice, donde inicia 330 ohmios, pues básicamente sería esa misma medida. Un poquito más, 331 o 330.5 básicamente. Luego tenemos aquí en el literal D, título, el encendido correcto de un diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz, light emitting diode, brilla solamente cuando su terminal positivo es conectado al borde positivo de una batería y su terminal negativo al borde negativo de la batería. Bueno, ahí esa es la información que nos está proporcionando el amiguito y ahí tenemos el procedimiento, pero al lado izquierdo tenemos las dos pilas, uno para el lado positivo, otro para el lado negativo. Sin embargo, pues al conectar los cables tipo cocodrilo, pues siempre se debe tener ese cuidado de que uno es negativo, el otro es positivo. En el procedimiento, pues ahí están los tres pasos y en el literal A dice la pregunta. ¿Por qué se apaga la LED o el LED cuando retiras la resistencia eléctrica? Porque el circuito en serio queda abierto. En otras palabras, a partir de esa resistencia ya no hay paso de corriente eléctrica. Esa es una respuesta sugerida. Recordá que un circuito en serio, pues si algo por ahí en medio no deja de funcionar, pues ya deja de pasar corriente eléctrica.
Y en la parte de la comunicación tenemos algunos diagramas de circuitos eléctricos. Procedimiento: representa el circuito real. Cuando el interruptor está cerrado, luminarias encendidas. Utilizando el diagrama eléctrico, ahí tendría que ser el primero, pero el primer paso es elaborar ese circuito eléctrico. Ahí tenemos tres luminarias que en este caso se han utilizado focos, tres focos. Y pues aquí está abierto todavía. Tenemos la pila o la fuente de poder que le va a transmitir la corriente eléctrica. Y en el segundo esquema o figura, pues ahí tenemos ya las luminarias encendidas. Significa que ya está, digamos, el circuito trabajando. Y ahí tenemos el interruptor. El interruptor está básicamente eh, digamos, abierto y hay que cerrarlo. Luego la luminaria. Bueno, luego dice, distingue con tus compañeros los elementos o los componentes, cable físico, resistencias eléctricas y fuentes de poder o batería de los dos diagramas de circuitos eléctricos mostrados a continuación. Bueno, en este caso pues sería pertinente, sería oportuno también que escribas la indicación del numeral número 2 y dice la compañerita, yo aprendí que la resistencia equivalente cuando las resistencias son conectadas en serie es igual a la suma de todas las resistencias. Bueno, veamos entonces. En la primera figura tenemos diagrama de circuito eléctrico. Pues el símbolo para iniciar, donde tiene el signo más, esa básicamente es la fuente de poder. Esa es la batería, fuente de poder. Luego tenemos una resistencia, ahí tenemos dos resistencias. La primera tiene 300 ohmios y la segunda resistencia tiene 200 ohmios. Luego, pues, ¿qué más podríamos definir aquí? Resistencias eléctricas tenemos dos, fuentes de poder tenemos solamente una. Y pues eso es lo que se puede dialogar y recordar. Lo puedes hacer en tu cuaderno, lo puedes dibujar y también lo puedes representar así como te lo estoy mencionando. En el segundo diagrama pues tenemos también un circuito eléctrico. Tenemos la fuente de poder al lado izquierdo, pero aquí tenemos 2, 3, 4, 5 resistencias. La primera resistencia de 300 ohmios, la segunda de 200 ohmios, la tercera de 25 ohmios, la cuarta resistencia sería de 33 ohmios y la quinta resistencia de 22 ohmios. Bueno, si queremos calcular a cuánto básicamente equivale toda la resistencia, es solamente de sumar. En la primera tenemos ahí 300 más 200 es igual a 500 ohmios. Y en la tercera pues hay que sumar 300 más 200, 500, 525 y así para sacar el total de lo que equivale, digamos, todas las resistencias. Luego, pues, Nico, al lado derecho, nos dice que utilizamos la breadboard para diseñar circuitos temporales. Solo tienes que insertar los terminales del portabatería, la resistencia eléctrica, el LED, etcétera, a los agujeros del tablero y luego conectarlos con la ayuda de cables Humper. Luego, pues, ahí pues aparece la intervención interactiva de Nico. Luego, ya para finalizar, pues, ¿qué aprendimos? Representamos circuitos eléctricos en serie mediante diagramas eléctricos y montamos tales circuitos sobre una caja de conexión o breadboard. Aprendimos a tomar medidas de corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje directo con un multímetro. La corriente eléctrica que pasa por las resistencias conectadas en serie es la misma. El voltaje de una batería se reporta o se reparte entre las resistencias conectadas en serie. En un circuito, si se desconecta uno de los componentes conectados en serie, deja de pasar corriente en ellos. Bueno, sería bueno que tomaras nota de estos dos párrafos porque es información muy importante a considerar. Te recuerdo el personaje robótico que se llama Nico. Y pues esta es la socialización de la semana número 18 de Ciencia y Tecnología. Estamos esperando aún esos libros de texto y esos cuadernos de trabajo que aún todavía no están disponibles. Espero que sea de mucha utilidad. Jóvenes de sexto grado, nos encontramos en la próxima.